Alibaba es una acción que está entre la espada y la pared y eso Wall Street lo sabe y probablemente es una de las razones por las que la acción no suba, como están esperando muchos inversionistas. Así que ustedes me solicitaron este video con el análisis 360 de la acción de Alibaba. Vamos a ver en este video el contexto de la empresa, vamos a ver lo más importante desde el punto de vista de análisis fundamental, de la valoración, de las noticias que han impactado tanto. Vamos a ver también el análisis técnico, las gráficas, cuáles son mis precios objetivos, cuál es mi valoración y al final del video te voy a decir mis razones para comprar o para vender y mis conclusiones. Así que si quieres aprender a analizar acciones como yo lo hago, si quieres ver todo lo que tiene que ver con la acción de Alibaba, si es una buena inversión o no, debes ver este video hasta el final. Hola my friend, bienvenidos a este video, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Dani Pérez y te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la acción de Alibaba en un análisis, como te digo, 360, porque eso es lo que hacemos en este canal, buscar oportunidades de inversión. Así que te invito a que me sigas disfrutando de todos estos análisis de acciones y de todo lo que tiene que ver con buscar oportunidades de inversión, sobre todo en la bolsa de valores. Bueno, empecemos por el contexto de la empresa de Alibaba, que me parece muy interesante, sobre todo lo que ha pasado recientemente en los últimos años. Primero, Alibaba es una de las grandes empresas de comercio electrónico en todo el mundo, pero sobre todo en China. Es uno de los gigantes, por no decir el más gigantes. En los últimos años, pues la empresa ha tenido una evolución y ha transformado a ser una empresa no solamente de comercio electrónico, sino a un conglomerado de negocios que van desde logística, entrega de alimentos, hasta la computación en la nube, y eso me parece realmente bien interesante, pero también peligroso desde varios puntos de vista, porque la diversificación es buena en lo que haces, no en todas las cosas, al menos ese es mi punto de vista. Ahora, los negocios de esta compañía representan más de la mitad de todas las ventas minoristas o las ventas al detalle que se hacen en China, para que tengas una idea de lo grande que es. Y bueno, ya sabes que China es uno de los mercados de mayor crecimiento de todo el mundo, de hecho el más rápido que crece. Taobao, que es una de las plataformas virtuales en China más grandes para compras en línea, es uno de los mercados más rentables de Alibaba Group. Y esto es importante que lo sepas al momento de invertir, porque genera aproximadamente el 80% de sus ventas totales. Es decir, está diversificando, ha hecho un conglomerado, pero todavía el 80% sigue siendo de comercio electrónico. Pero en China en este momento está viendo una línea de tendencia de demanda de productos de alta calidad, y bueno, ahí es donde Taobao ha entrado de manera importante. En el año 2009 lanza todo lo que tiene que ver con el negocio en la nube, que es ahora también uno de los más grandes en China. Así que bueno, esto es relevante. Pero viendo ahora el fundador, estamos hablando de Jack Ma. Jack Ma es un personaje muy relevante porque es muy carismático, pero también bastante polémico. Y a finales de 2020 definitivamente cae en lo que llamamos una desgracia por varias razones. Primero, por unas declaraciones que dio que fueron consideradas en contra del gobierno chino, y esto es un factor súper relevante que vamos a ir analizando durante todo el video. Y luego, al final, las autoridades chinas paralizaron la salida a la bolsa de valores de Ant Group. Ant Group es el brazo financiero de la empresa que iba a ser prácticamente la oferta pública inicial, el lanzamiento en la bolsa de valores más grande de la historia. Esto fue detenido completamente y muchos atribuyen a esta posición que tenía Jack Ma. Y bueno, desde entonces este personaje se ha mantenido bastante alejado del foco público, y eso ha producido mucha controversia, pero sobre todo muchísima incertidumbre en esta acción. Así que probablemente desde ese momento, la acción no solamente ha bajado de manera importante, pero probablemente ha sido por eso que no ha subido. No ha habido muchísima claridad en lo que está pasando allá adentro, y también es que está entre la espada y la pared, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero siguiendo entendiendo el negocio, vamos a ver la parte de las ventas, que es muy relevante cuando estás analizando, y sobre todo un negocio que está tratando de diversificarse. Esta gráfica, y quiero que veas aquí con mucha atención, esta gráfica que la estoy sacando de Statista, está en millones de yuanes, así que no lo veas tanto en monto. Pero por ejemplo, este último año, este monto en yuanes representa aproximadamente unos 127 mil millones de dólares. Es bastante, pero vamos a hacer el corte para entender de esos 127 mil millones de dólares cuántos de cada uno de los negocios, para que tú entiendas en qué estás invirtiendo al momento de que estás comprando una acción de Alibaba. El 67% de estos total de ingresos corresponde a el comercio electrónico en China. Es decir, si el 67% de la torta de ingresos corresponde a comercio electrónico en China, estás comprando una acción donde sus operaciones están prácticamente
prácticamente en su mayoría en China. Esto es importante porque si tú no conoces el mercado chino y si tú no sabes también lo difícil que es la información, sobre todo estando nosotros aquí, en este lado del mundo, pues tienes que solapar eso y entender que estás invirtiendo en el mercado chino, no estás invirtiendo en otra cosa. Yo sé que eso puede ser claramente deducible, pero es importante. Es súper importante, sobre todo, que seas consciente de eso. Ahora, el 8% de las ventas corresponde ya al comercio online internacional. Solo un 8%. Servicios al consumidor local, otra vez en China, un 5.8%. O sea, eso se lo tienes que sumar al 67% porque tiene que ver con las actividades en China. Cainiao, que es la empresa logística a nivel nacional e internacional, estás hablando de un 6.4%. La computación en la nube, alrededor de un 9%. Eso también tiene una muy buena parte en China, obviamente. Medios digitales y entretenimiento, alrededor de un 3.6%. Iniciativas de innovación, alrededor entre un 0.3 y un 0.5%. Es decir, tú entendiendo la torta que tiene Alibaba en sus ingresos, haciendo lo que se llama el drill down de sus negocios a nivel de cómo aporta la torta de ingresos, pues entiendes que estás invirtiendo en una compañía de comercio electrónico y que la gran mayoría es dentro de China. Tan solo un 8%, un 9% es internacional. Y esto es demasiado relevante porque ahora que vamos a entender el contexto de todo lo que tiene que ver con su entorno, vas a entender lo que te voy a decir y eso es relevante. Bueno, friend, entendamos un poco cuál ha sido su relación y cómo está el entorno de todo lo que tiene que ver con Alibaba. Primero, en los últimos meses, obviamente China ha tenido una reapertura donde ha estado implementando activamente medidas para poder reactivar la economía después de todos los cierres del COVID. Ese impulso que había inicial, al parecer en los últimos meses se ha desvanecido bastante, no ha sido como esperaban muchísimos analistas y al mismo tiempo está buscando también tomar algunas medidas en contra de las restricciones de los Estados Unidos que han llevado a todos estos aumentos de riesgo político entre ambos países. Estoy poniéndome en este momento desde el punto de vista de Alibaba como tal, así que eso ha resultado también en una salida de capital realmente de manera importante, así que todo esto tiene impacto en todo lo que tiene que ver con el grupo de Alibaba y eso ha hecho que sus resultados no han sido tampoco lo que se ha estado esperando. Y esto es relevante porque si tú quieres analizar Alibaba, como te he venido diciendo durante todo el video, necesitas entender lo que está pasando en China y esto es relevante. Así que esta reapertura de China que ha ocurrido a principios del año, el mensaje que te quiero dar es que ha perdido impulso y existe mucha posibilidad de que la recuperación del negocio comercial de Alibaba vaya mucho más lento de lo esperado. Por ejemplo, entendiendo que el pedazo de la torta de comercio electrónico en China es el 67% de las ventas de Alibaba, pues bueno, una gran cantidad de datos económicos en los últimos días que se han salido de allá no han sido muy buenos. Y tanto ha sido así que China empezó a recortar esta misma semana tasas de interés. Y esto es relevante para la economía desde todo punto de vista, ya que al parecer pudiéramos estar al borde incluso de una deflación en China y eso pudiera ser realmente algo bastante relevante. Incluso bancos de inversión de los Estados Unidos han rebajado el crecimiento de China. Estamos hablando del JP Morgan, estamos hablando de Goldman Sachs. Redujeron sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto de China para todo este año 2023 e insisto, diciendo que pueden venir vientos en contra para ese país. Y todo esto impacta a Alibaba desde todo punto de vista. Hay una noticia que salió también en los últimos días que esa sí pudiera ser bastante positiva, ya la vamos a buscar aquí. Hubo una visita del secretario general de los Estados Unidos, una visita que fue sorpresa para muchos, para China. Se reunió el presidente chino con este secretario que me parece importante. Estamos hablando, aquí vemos la foto, estamos hablando de Anthony Blinken. Esta visita la considero que es bastante relevante para el futuro, lo que puede ser las relaciones entre China y Estados Unidos. Pudiera originar incluso en los próximos meses una visita del presidente Biden. Pero esta noticia es fundamental desde el punto de vista de Alibaba por varias razones. Porque Alibaba está entre la espada y la pared. ¿Qué significa esto? Está sometida a todo lo que tiene que ver con presiones del gobierno chino, pero también presiones del gobierno de los Estados Unidos. Por eso esta visita
hacia China, que la considero relevante para Alibaba, porque si hay alguna mejora de relaciones, eso pudiera impactar positivamente en sus negocios. Así que esto es fundamental y por eso necesito que escuches bien esto y vamos a ver un conjunto de noticias, porque Alibaba no solamente, y es una acción que no solamente tiene que tener buen desempeño desde el punto de vista empresarial como tal. Alibaba no solamente tiene que ocuparse de tener buenos resultados empresariales, sino que también está, como te digo, entre la espada y la pared, entre las dos economías más grandes del mundo o los dos gobiernos de la economía más grande del mundo. Así es que debería ser o estar bien dicho. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China son los que realmente también tienen una presión sumamente importante contra esta empresa, y eso es un factor de altísimo riesgo que tienes que sopesar al momento de invertir. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las movidas de Alibaba contra el gobierno chino. También vemos contra el gobierno de los Estados Unidos, que por ejemplo aquí hay una noticia que es de enero de 2022, donde analiza la nueva Alibaba por posibles arreglos de seguridad nacional. Aquí vemos otra noticia donde dice, y esta es desde agosto de 2022, Estados Unidos auditará a Alibaba, JD.com y otras empresas chinas. Aquí vemos otra que dice, Estados Unidos evalúa si prohíbe la nueva Alibaba por riesgo de seguridad. En fin, hay tantas y tantas noticias que, bueno, es sumamente relevante tener esto en cuenta, que estamos realmente a merced de lo que pueda pasar entre los dos gobiernos primero y luego entre los dos gobiernos contra Alibaba. Y esto ha sido así. Por eso ha habido un anuncio de reestructuración por parte del negocio de Alibaba que vamos a ver a continuación. A finales de marzo del año 2023, la acción de Alibaba se disparó en un solo día, el 28 de marzo, un 14%. ¿Y por qué fue esto? Fue por el anuncio de reestructuración de la compañía. Realmente Alibaba Group Holdings, que es la acción en la que tú inviertes, está listada en la bolsa de Nueva York, pero ahora vamos a ver un poquito más el trasfondo de eso. Anunciaron que iban a dividir sus negocios en 6 unidades de negocios separadas, incluyendo toda la parte de digital, la parte de Taobao, la parte de Tmall Commerce y la parte de Cloud Intelligence. Cada una de esas divisiones, la idea es que sometiera una IPO o hiciera un lanzamiento de bolsa de manera individual para así desbloquear el valor de los accionistas y poder fomentar la competitividad del mercado. La única excepción es la empresa de comercio electrónico como tal, que quedaría o seguiría siendo parte de Alibaba. Gracias a esas decisiones de negocio, digamos que hubo un cambio en la visión del inversionista y muchos esperan que Alibaba pueda estar teniendo una revalorización importante. Pero siento que todo eso se ha venido o se ha enfriado bastante y esa es la realidad. Aquí podemos ver una noticia que salió en Reuters donde claramente se ve que lo que está tratando Jack Ma brindar es un poquito de tranquilidad a los mercados, al menos tratando de evitar y tratar de entrar no solamente en los focos, que Jack Ma era un tipo de bastante foco, sino también brindar un poquito de conciliación, sobre todo a los inversionistas que están en ambas partes del mundo, que eso es lo importante. Por eso digo que esta acción está entre la espada y la pared, porque lo que busca es desbloquear el valor de su negocio en un entorno que está con muchísimos riesgos nacionales y extranjeros, y por eso siento que lo que está buscando Jack Ma es hacer las paces con Beijing y buscar finalmente que esas divisiones de su negocio generen valor también de manera individual, y creo que eso sería algo que pudiera ser bastante interesante. Ahora pasando y entendiendo que todos estos movimientos sin duda tienen como objetivo desbloquear la salida a bolsa también de Ant Group, creo que eso hace que pudiera ser algo mucho más relevante para los inversionistas, que todavía no se ha materializado y hay que estar bastante pendiente. Pero bueno, su acción no termina de subir. La acción de Alibaba en la bolsa de valores, en este caso en los Estados Unidos, no termina de subir. Para el momento de la grabación de este video está en 86.98. Recordemos que llegó a estar en 300. Importante, ha caído de manera brutal. Incluso en sus resultados no ha caído tanto, no ha sido tanto. Tuvo un 2022 realmente bastante bueno. Pero bueno, ya sabes que la acción cayó de manera impresionante. Entonces, ¿por qué no ha logrado tener el impulso o mantener ese impulso después del anuncio de la decisión o el anuncio de dividir su negocio? ¿Y por qué se ha seguido depreciando incluso en los últimos días? Bueno,
es muy probable que todo lo que tiene que ver con China, lo que esté pasando en su economía, haya impactado o esté impactando de manera general en su negocio, y eso se esté viendo reflejado con los accionistas. Recuerda, más del 67% tan solo en comercio electrónico está ubicado en ese país. Además, el tema de Ant Group, como te digo, el que no haya entrado en la bolsa de valores y se haya detenido por el gobierno es algo importante. También la fluctuación cambiaria. Los ingresos de Alibaba generalmente están entonces en la moneda china, y la moneda china, digamos, de alguna manera ha subido una devaluación importante, y eso impacta obviamente a los ingresos, porque tienes que generar muchos más yuanes para poder producir, al menos a nivel de dólares, los dólares que producías antes, y eso es algo que desde el punto de vista como una acción dentro de los Estados Unidos, yo creo que también impacta desde el punto de vista de visión. Ahora, se anunció, y esto quiero verlo con claridad, se anunció también la renuncia de su CEO en los últimos días. Eso fue ahorita, el 20 de junio de este año. Eso no ha sido algo tan bueno. Su CEO, estamos hablando de Daniel Zhang, y no como el de Karate Kid. Daniel Zhang. Sino Daniel Zhang con Z-H-A-N-G. Bueno, esos son los nombres occidentales que se le da. Ya ustedes saben que los chinos generalmente se ponen nombres occidentales cuando estamos hablando o nos estamos refiriendo en esta parte del mundo. Pues renunció como presidente y CEO de la compañía de comercio electrónico, y va a hacer la transición para entonces presidir la parte en teoría de cloud, de nube, que bueno, es uno de los 5 segmentos, de los 6 segmentos que tiene Alibaba programados para salir de la bolsa en la reestructuración que están teniendo. Y bueno, eso hizo e impulsó la bolsa de valores de manera importante. La persona en teoría que queda va a ser una persona muy llegada a Jack Ma, y bueno, esto creo que también lo considero importante. Ahora vámonos a la parte de valoración. Bueno, Alibaba es una empresa desde el punto de vista de valoración también bastante polémica. Vamos a ver algunos datos importantes. Miren cómo ha sido el aumento de su headcount, es decir, de su número de empleados a lo largo del tiempo. Desde el año 2012, en este caso, en esta gráfica de estatista, fíjense cómo el salto de 2020 a 2021 fue brutal. Obviamente la altísima demanda pues, de comercio electrónico que hubo en esos tiempos, en tiempos de pandemia. Y bueno, eso es realmente algo por verse. Miren cómo subió de 117,000 o 118,000 empleados a 251,000. Y del 2021 a 2022 a 254,000. Esto es importante porque obviamente son gastos relevantes para la empresa. Ahora, vemos qué inversionistas de los grandes inversores han invertido en Alibaba. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que Charlie Munger, aquel mítico y empresario que siempre ha sido la mano derecha de Warren Buffett, tiene acciones relevantes dentro de Alibaba. Michael Burry es inversionista polémico también, pero vamos a verlo un poquito a cada uno de ellos, qué es lo que ha hecho recientemente desde el punto de vista de Alibaba. Por ejemplo, Charlie Munger, si vemos su actividad en los últimos trimestres, nos damos cuenta que Alibaba, la primera vez que compró bastantes acciones fue en el primer trimestre del año 2021. Luego volvió a adquirir prácticamente una buena cantidad nuevamente de posiciones de Alibaba el tercer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2021. Pero después, tanto en el primer trimestre prácticamente vendió casi que la mitad de sus posiciones a Alibaba. Y esto es importante, esto es sumamente importante porque nos da una visión de cómo no quiso estar tan expuesto después de que su portafolio sigue siendo sumamente importante Alibaba, dentro de que al menos de lo que reporta, al menos un 20% de su portafolio está en Alibaba. Y en el caso de Michael Burry, Alibaba la llegó a invertir hace muy poco. De hecho, si lo vemos aquí, aquí lo podemos ver, en el último cuarto del 2022 agregó aproximadamente unas 50,000 acciones aproximadamente, y así va. Este primer cuarto 2023 también volvió a agregar lo mismo. Es decir, ha ido agregando posiciones en los últimos trimestres, y esto puede llamar muchísimo la atención desde todo punto de vista, porque al final bueno, él puede estar viendo algo o está apuntándole a una revalorización. Sin embargo, yo tengo mis reservas y quiero decírtela más adelante. Pero desde el punto de vista de valoración, hay que ver varias cosas que son importantes. Primero, si vemos aquí claramente algunos de sus números, vemos que los institucionales, por ejemplo, poseen el 14%
o casi 15% de la acción son fondos institucionales, pero de esos fondos institucionales el 10% se han retirado en los últimos 3 meses. Esto es algo fundamental, porque nos recuerda pues qué es lo que están haciendo los institucionales. Si bien es cierto Michael Burry está entrando, hay muchos que están saliendo y esto es realmente algo sumamente relevante si lo quieres ver desde el punto de vista de la acción. Pero también podemos ver el P/E ratio, que es la relación entre el precio de la acción y pues el beneficio que tiene la acción. Y esto es importante porque, digamos, de alguna manera esa relación más o menos alrededor de BABA está en 11.55 y el promedio de la industria está más o menos en 19.52. Es decir, está subvaluada la acción según los números. Y también podemos ver que el PEC, que es un número realmente también muy importante que yo veo, que es el que evalúa pues la relación que existe entre el crecimiento, pues esta métrica de crecimiento versus las ganancias esperadas de la empresa, realmente, o el precio versus las ganancias esperadas de la empresa, también está bastante subvalorado. El PEC más o menos en la industria está por encima de 2 y en este momento en el caso de Alibaba está por debajo de eso, está alrededor de 1 o dependiendo de cómo veas tú el crecimiento, pero está entre 1 y 2. Lo que significa que definitivamente también es una acción que está infravalorada o está subvalorada. Esto es importante porque esto ha pasado realmente desde hace muchísimos años, pero ahora se exponencia muchísimo más. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de análisis técnico, nos damos cuenta de varias cosas. Fíjense aquí que la acción de Alibaba ha caído prácticamente desde el año 2021, llegó a estar en 300, impresionante, y llegó a caer prácticamente durante todo este 2021 y el 2022 llegó a estar en 59. De ahí ha tenido varias zonas de soporte importantes. Yo creo que la acción, después de que ha estado por debajo de los 170, 150, ya empieza a estar completamente subvalorada desde el punto de vista del tamaño de su negocio y la dimensión de los negocios, pero luego ves que está entre la espada y la pared, que la mayoría de su negocio está en China, un gobierno que ha sido hostil en los últimos años con respecto a todo el tema de tecnología, incluso inteligencia artificial, donde Alibaba y la parte de la nube han sido sumamente, ahí es donde está su innovación, y también tienen un chatbot que anunciaron hace muy poco al mejor estilo de ChatGPT. Pero bueno, esto desde el punto de vista de China el Estado, el gobierno chino le quiere y ha anunciado meter mucha regulación o supervisión. Y bueno, también está entonces desde el punto de vista del lado de los Estados Unidos, donde ha querido deslistarla o ha estado buscando deslistarla a muchas de las empresas chinas por bastante en ocasiones anteriores, y esto todavía está, incluso está el riesgo que cuando venga el presidente Trump ese tema también se pueda exacerbar, porque es algo que realmente se escuchó muchísimo, sobre todo en el gobierno del presidente Trump, aunque también al principio del gobierno de Biden esto ha sonado bastante en la parte de la SEC y todas estas acciones chinas que definitivamente tienen que cumplir ciertas auditorías, y esas auditorías, aunque se ha suavizado un poco, es algo también bastante relevante. Pero bueno, volviendo al tema de su acción y del análisis técnico, claramente nos damos cuenta que la acción ha llegado realmente alrededor entre 84 a un soporte importante. Por más caída que tuvimos alrededor entre finales de septiembre y noviembre, donde la acción llegó a estar en 59, ahí se logró recuperar de manera importante y está en una zona de soporte y resistencia entre los 121 y los 79. Para mí, el valor intrínseco entre mi escenario pesimista y mi escenario más optimista, en el caso del escenario más negativo, desde el punto de vista de valor intrínseco sacado con valoración, estaría alrededor de 119, 120. Y en el caso óptimo, donde ya empiezas a estar en un momento normal, está alrededor entre 150 y 160 y 170. Claro, luego pudiera estar mucho más arriba en un escenario súper optimista si te estuvieras moviendo en un entorno bueno, pero lo que pasa aquí y lo que realmente pasa aquí es que estás con valores estás en momentos donde la parte exógena, como te digo, los gobiernos de China y los gobiernos de Estados Unidos están interviniendo bastante fuerte todo el negocio, y eso hace que aunque cambies el CEO o aunque trates de lavar la cara, al final estás en el foco de estos dos grandes magnates del mundo, y esto es importante. Por eso pienso que si la comparo con el SP500, que bueno, es algo que a mí me gusta hacer, me gusta comparar las acciones
con los índices, bueno, nos damos cuenta que si vemos el comportamiento que ha tenido Alibaba, era algo realmente en su momento bastante similar, o tenía un comportamiento similar, incluso en la pandemia. Tuvo un crecimiento muy fuerte, mucho más que el de la mayoría de las empresas, porque ya tú ves cómo tuvo el crecimiento de los ingresos después del tema de la pandemia, pero vino todo este ataque de parte del gobierno chino y también de un posible rumor de deslistamiento del gobierno de los Estados Unidos, y hizo que la acción bajara de manera importante. Por eso pienso que es una acción muy polémica, porque desde el punto de vista del negocio es una tremenda acción. Pero desde el punto de vista ya de la parte exógena, lo que no depende de él, que son el gobierno de China y los gobiernos de Estados Unidos, la acción realmente no está tan bien. Ahí perdió completamente la correlación que tuviera con este índice o con cualquier acción. Fíjense cómo se ha revalorizado el S&P 500 prácticamente desde octubre del año pasado, incluso las tecnológicas mucho más, y la parte de Alibaba no termina de asentar cabeza. Sin embargo, y voy a quitar ahora el S&P 500 aquí. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista técnico estrictamente, que es el movimiento de las gráficas, nos damos cuenta que está haciendo mínimos más altos y pareciera que pudiera estar terminando alguna o haber encontrado un soporte, pero realmente nadie te lo puede decir si encontramos un soporte o no en este punto, en el caso de que sí lo haya hecho. Y lo bueno es que los indicadores al parecer están cambiando su pendiente, al menos la línea 200, y esto sería muy bueno porque está haciendo máximos y mínimos más altos, pudiera estar llegando la acción pronto a 120. Pero eso no significa que de repente un día pase algo con el gobierno chino o con el gobierno de los Estados Unidos y la acción vuelva a caer. Eso es lo que te quiero poner en mente. Así que creo que a esta altura pudiera ser una buena inversión, pero tienes que tener en cuenta que de un día para otro todo puede cambiar. Bueno, las razones para comprar y las razones para vender. Primero, razones para comprar, lo que te decía. Pienso que es una gran empresa. Creo que si te quieres diversificar hacia Asia o hacia China, en este caso específico, Alibaba sería para mí la primera opción, como invertir en una empresa china. Pero nuevamente, la empresa no tiene la mejor relación con el gobierno de China, y además el gobierno de China, a pesar de que tantas décadas previas le apostó a todo el tema de tecnología. Por eso es que China es uno de los países con más tecnología. De hecho, yo te invito a que veas los videos recientes del canal de Luisito Comunica, que hizo un viaje a China post pandemia, y ves la altísima tecnología que hay allá. Allá no existen billetes prácticamente. Allá todo el comercio es completamente con smartphones. Todo es con códigos de barra. Me parece interesante, pero ves la altísima tecnología que hay allá. Pero bueno, ya tú sabes que en los últimos años también el gobierno chino le ha puesto muchísimo freno en ese sentido. Así que las razones para comprar es que está también bastante subvaluada. Yo pienso que está en este momento un precio bastante económico, pero insisto, todo depende de los factores exógenos. Creo que los factores internos lo maneja bastante bien. Creo que es una empresa que ha tenido un crecimiento importante, un crecimiento sostenido y un crecimiento porque sabe hacer las cosas, y eso me parece también relevante, aunque tiene mucho que mejorar al momento de hacer la parte internacional o de la ampliación internacional, porque creo que tiene que ponerse todavía un mindset muchísimo más de los Estados Unidos para poder tener más éxito desde ese punto de vista. Ahora, las razones para vender. Y aquí sí te pido que prestes mucha atención porque esto es muy importante. La estructura comercial de Alibaba como tal implica ciertos riesgos desde el punto de vista de leyes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes chinas, generalmente es ilegal que un extranjero posea acciones en cualquiera de las empresas chinas. Esto es relevante que lo conozcan, ¿ok? Y esta información yo la he extraído de varias páginas de internet, pero sobre todo páginas donde tengo membresías y son consultas, donde yo consulto claramente informes de analistas importantes dentro de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú compras una acción de Alibaba, lo que estás haciendo es comprar acciones de una sociedad de cartera denominada Alibaba Group Holding, que está registrada en las Islas Caimán, y no de la propia Alibaba. Y esto es importante, no estás comprando acciones como tal de Alibaba. Por lo tanto, no tienes derecho a voto ni en ninguno de sus activos, incluido Taobao o alguna de sus empresas que están dentro de Alibaba Group como tal. Por eso los inversores solo reciben partes de las ganancias sin derecho tanto a propiedad. Y esto es importante, que lo tengas presente, porque al momento de invertir tienes que tener en cuenta que estás invirtiendo por una figura que se creó para poder tener acceso
a la acción o a las ganancias de Alibaba como tal, pero no a sus activos. Y esto es un punto importante que no todo el mundo domina y que tienen que conocerlo. Por otro lado, está en el medio de una guerra comercial que inició en el periodo del presidente Trump, y eso ha erosionado por completo los márgenes de beneficio de la empresa y bueno, ha impedido el crecimiento que se tenía proyectado desde todo el punto de vista, incluso en la bolsa de valores. Eso pesa muchísimo al momento de invertir y eso tienes que tenerlo también claro, como hemos mencionado durante todo este video. Y además se enfrenta a una durísima competencia con, por lo menos en el caso de China, con Tencent, que es realmente relevante. Así que a medida que la compañía también se está expandiendo de forma internacional, empieza a competir con empresas como eBay, como Amazon. Por eso te hablaba del mindset de que Alibaba tiene que entrar para poder competir más fuerte en esos mercados americanos. Además, el sistema de pago móvil que tiene eBay, que tiene PayPal, es muy popular entre los consumidores estadounidenses y en ese momento, bueno, Alibaba tiene mucho por mejorar en ese punto para llegar allí. Así que, bueno, sus pagos en ese sentido han mejorado año tras año, pero bueno, sigue teniendo un punto por mejorar de manera importante. Así que las razones para vender realmente son de bastante peso. Conclusiones. Bueno, como te digo, a pesar de que el gobierno de China, en este caso, aprobó las decisiones de Alibaba, el hecho de que la compañía esté en ese vaivén entre el gobierno de los Estados Unidos que la quiere deslistar o está en proceso siempre de mucha auditoría a todas las empresas chinas por todo el tema de seguridad nacional, y el gobierno chino también poniendo muchísimas trabas, creo que es una acción que hay que verla con muchísima lupa, y sobre todo de la mayoría de las empresas chinas, porque la mayoría de los negocios de Alibaba, o el 67% solamente de comercio electrónico, está en China. Eso es muy relevante. El tema de que las acciones también estén en las Islas Caimán me parece muy relevante. Yo filmé un video grabé un video hace unos cuantos años antes de la pandemia diciendo que Alibaba efectivamente era una gran acción para invertir porque estaba subvalorada. Yo tenía inversiones en Alibaba, pero afortunadamente salí en un buen momento con ganancias y en eso la acción se desplomó. Pero aquí lo importante es entender que cuando tienes factores exógenos, factores externos tan fuertes en un choque y tú estás en el medio, estás entre la espada y la pared, y Wall Street lo sabe, no es tan sencillo porque aparte erosionan muy fuertemente tus utilidades, y cuando tú inviertes en bolsa compras utilidades futuras traídas a valor presente. Alibaba está entrando fuertemente en la inteligencia artificial, pero no ha podido capitalizar la inteligencia artificial como sí lo han podido hacer sus competidores. Y no me refiero desde el punto de vista operativo, me refiero desde el punto de vista bursátil, de valor, de valorización en la bolsa de valores. Por eso estas ineficiencias estructurales también hace que, bueno, no sea tan sencillo una acción, o que esté muy barata, pero tal vez no sea tan atractiva desde el punto de vista de las acciones. Así que si piensas que las divisiones, a pesar de ser aprobado por el gobierno chino, puede mejorar, sí, puede mejorar, pero todo puede cambiar al final de la noche a la mañana. Así que el que esté subvalorado me parece un momento tremendo, pero creo que al final compites contra toda esa parte que te acabo de escribir. Así que quiero saber cuál es tu opinión, friend, y déjamela aquí abajo en tus comentarios si te parece que estos análisis completos son largos, porque es crudiño todo, pero la idea es que lo entiendas. Así es que se analiza una acción, puedes agregarle muchas más cosas, pero de manera general te transmito lo que es lo más importante, y es un análisis, como te digo, 360. Si te gusta ese tipo de videos, si tienes más cosas que agregar a la acción de Alibaba, te pido que aquí abajo lo dejes en los comentarios, y déjame también en los comentarios qué opinas sobre analizar otras empresas, qué otras empresas quieres que analice para que les agregue a la lista de todas las empresas que ustedes me han sugerido, y así poderlas irlas haciendo y analizando poco a poco, como acabo de hacer la de Alibaba. Te invito a que veas las últimas 4 que he hecho. Estamos hablando de PayPal, estoy hablando de de Shopify, quiero decir, estoy hablando de también Intel, y estoy hablando de Nike. Si quieres ver esos últimos análisis, te los dejo allí. También hay un curso introductorio si los quieres ver también en el canal, o si quieres hacer los análisis como yo, simplemente me puedes escribir al correo hola@theinvestoryou.com y puedes acceder al programa pago del Diplomado de Inversión y Construcción de Portafolio de Acciones, que realmente así vas a aprender a encontrar oportunidades en las bolsas de valores en una acción que te guste. También poder tener y entender y hacer estos análisis tú mismo para que se lo puedas hacer y aplicar a todas las empresas que tú consideres. Así que, bueno, friend, espero que le des me gusta a este video.
para que así le llegue a muchas más personas y entiendan bastante bien, porque la idea es que puedas analizar profesionalmente esto, y esto lo puede hacer cualquier persona, simplemente tiene que tener la metodología, los conocimientos, y esto es una información realmente que te va a servir para evaluar cualquier negocio. Te mando un abrazo grande y nos vemos entonces en un próximo video.